Vale, muy buenas noches para todos. Es una gran alegría reencontrarnos una semana después. Ya los lunes a la noche es una cita muy pendiente y es una alegría poder dedicar esta hora para estudiar juntos la palabra de Dios. Seguramente irán entrando muchos más todavía, de momento solo somos 30 participantes, pero seguramente se irán incorporando más hermanos a lo largo de este tiempo de estudio bíblico. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias con todo nuestro corazón de poder reencontrarnos a través de este medio. Muchos no nos hemos visto nunca personalmente, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor, en una misma familia, la familia de Dios. Y esto en sí mismo es un privilegio, una bendición, nos llena de gozo y también de expectativa. Gracias, Señor. Habla a nuestros corazones, alúmbralo por medio de tu Santo Espíritu. Y tal como el apóstol Pablo va a pedir por los efesios, pedimos, Señor, hacemos nuestra esa súplica, que nuestros ojos sean abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, para comprender verdades eternas que tanto necesitamos vivir y aplicar en nuestras vidas. Oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues la semana pasada no pudimos concluir toda lo que yo me proponía cubrir, que era un capítulo por clase. La verdad es que es ser un poco ambicioso. Hablar en una hora de todo el capítulo 1 de Efesios, pues se hace difícil y hemos podido comprobar ya que no lo conseguimos. Por lo tanto, vamos a ser un poquito más realistas, vamos a ir poco a poco y intentaremos extraer la mayor bendición posible. Obviamente que no estamos haciendo un estudio exegético, palabra por palabra, frase por frase, porque eso ya nos llevaría muchísimo más tiempo. Sabéis que el griego tiene muchas acepciones y cuando uno comienza a profundizar en los comentarios y en los distintos autores que gracias a Dios están a nuestro alcance para estudiar la Biblia, pues realmente hay tesoros inescrutables. Hay que cavar por ellos. Proverbios 2 lo dice, que tenemos que cavar por la sabiduría como por tesoros escondidos. Y nadie sale a la calle y se encuentra un tesoro tirado en la calle. No vas por la acera, cruzas la calle y de pronto te encuentras un tesoro allí que nunca nadie había visto, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede con la palabra de Dios. Hay que cavar, hay que escudriñar, hay que profundizar, hay que clamar al Señor, hacerlo con oración y pedir ese discernimiento. Aún así, tenemos riquezas preciosas con las que el Señor nos bendice desde nuestra sencillez y de nuestras limitaciones. Yo no soy un experto en griego ni en el hebreo, pero tengo recursos a mi alcance que a lo largo del ministerio he ido desarrollando y utilizando para mi aprendizaje personal y, por supuesto, para ejercer el don de enseñanza que es con el que el Señor me ha bendecido a lo largo de mi vida, y espero bendeciros a vosotros también en el estudio de esta noche. Vamos a compartir entonces la pantalla. Solo recordar que hemos estado mirando en la introducción al capítulo 1 las bendiciones espirituales por las cuales en el versículo 3 Pablo nos animaba a alabar, a bendecir el nombre de Dios. Y estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, hemos dicho que son bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo y bendiciones del Espíritu Santo. Y eso es a lo que hemos llegado hasta el versículo 14,
donde dice, hablando del final del verso 13, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La idea aquí es que el Espíritu Santo nos ha sido dado como un anillo de compromiso, como un anticipo de lo que hemos de recibir el día en que se consume nuestra redención. Somos la redención adquirida. Se ha pagado un alto precio por nosotros, ha sido la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para que ahora nosotros le pertenezcamos a Él y seamos para alabanza de su gloria. Pero vamos a compartir la pantalla. A ver si Alberto me puede habilitar, porque me pone aquí que estoy inhabilitado para la función de compartir la pantalla de los participantes. No me deja Listo, hacer. ya está, ya está. Ahora sí, vale, vamos ahí de nuevo. Perfecto. Gracias, Alberto. Muy bien, vale. Entonces tenemos a partir del versículo 15 hasta el versículo 23 una oración que el apóstol Pablo va a elevar al Padre. Y dice este versículo lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que hemos titulado a esta oración, que vamos a desgranar a continuación, una oración por entendimiento. Y allí en la página 9 de los apuntes tenéis una pequeña frase que dice: hay dos oraciones en Efesios. La primera es esta. Aunque él ya ha dado gracias en un sentido cuando dice ahí que él bendice al Dios y Padre, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, con toda bendición espiritual, y es una frase que llega hasta aquí. Ahora, en este momento, el apóstol Pablo ya eleva una oración personal. Vamos a encontrar dos oraciones en el libro de Efesios. La siguiente está en el capítulo 3, versículos 13 al 21. Y básicamente esta oración es para que nosotros podamos conocer. Para la siguiente oración va a ser para que nosotros podamos ser. La primera oración es por entendimiento. La segunda, por capacitación. Pablo ora primero para que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Luego ora para que vivamos a la altura de estas maravillosas bendiciones y las pongamos en obra cada día. En realidad, esto nos marca ya las dos secciones, diríamos, en las que en el bosquejo original dividimos todo la epístola a los Efesios. Esta primera parte, en el bosquejo original que se encuentra en la página 4, tenemos doctrina, las bendiciones en Cristo del creyente. Y Pablo acá está orando para que podamos comprender esto, para que nuestros ojos se abran, para que entendamos estas verdades. Luego, en el capítulo 4 en adelante, al acabar el capítulo 3, él hará la oración para los temas del capítulo 4, que tiene que ver con los deberes, la conducta del creyente, la práctica, cómo lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Así que Pablo ora por los efesios y aquí dice: por esta causa. La frase esta causa se refiere a todas las bendiciones nombradas desde el versículo 13 al 14. Así que cuando tú encuentras esto, entiendes que ya ha dado una serie de razones, ha argumentado muchas cosas
que son preciosas, que ya hemos meditado, y como resultado de eso, él eleva esta oración. Ahora tenemos que reconocer que estas bendiciones son difíciles de entender. No están al alcance de cualquiera, en el sentido de que son una comunicación espiritual que nosotros no las podríamos saber a menos que el Espíritu de Dios se las hubiese revelado al apóstol Pablo. Porque ¿cómo habríamos de saber nosotros que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo? No, es una información que nadie en el mundo nos podría dar, a menos que el Espíritu Santo se lo hubiese revelado al apóstol Pablo, que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa información tampoco la encontramos en el registro civil. Tú puedes ir a tu pueblo, a tu ayuntamiento, al registro civil, y allí vas a aparecer como hijo de tus padres, de tu madre, de la familia a la que perteneces, el apellido que tienes, pero que eres un santo hijo de Dios, adoptado por el Padre en Jesucristo, es una información que solo la palabra de Dios nos da a través del Espíritu Santo y de la revelación que el apóstol Pablo recibió. Por eso, estas bendiciones necesitamos la ayuda del Espíritu para comprenderlas claramente. Pablo ora por ellos para que tengan entendimiento y para que esas bendiciones afecten su vida diaria. En Colosenses 1:9, también, que es una carta paralela a la de Efesios, recordad que ya hemos dicho que la carta a los Colosenses y la de Laodicenses, que es posiblemente la epístola a los Efesios, debían leerse en el ámbito de todas aquellas iglesias locales. Y allí en Colosenses dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y entonces Pablo oraba para que por los efesios, porque había oído de su fe en el Señor Jesús. Es decir, esa fe de la cual Pablo estaba oyendo, que había calado en la mente y el corazón de los efesios, se demostraba en base al amor que ellos le estaban mostrando a todos los santos. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que su fe estaba acompañada con amor para todos los santos. Amados, el amor es una evidencia de fe verdadera, de fe genuina. Un creyente que no ama debe cuestionarse su fe, porque la fe colocada en Cristo genera una experiencia de amor hacia aquellos que son parte de la familia de Dios y que dan testimonio de tener esa fe. Amor para dar y amor para recibir. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Y sabéis qué más dice Juan allí? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mirad, cuando yo veo cristianos o quienes dicen ser cristianos que vienen a la iglesia, llegan 2 minutos tarde y se van 5 minutos antes sin saludar a nadie, yo me cuestiono realmente su fe. Sinceramente, hermanos, si yo como creyente
en la práctica no amo a los que son miembros de mi iglesia local, ahora estamos hablando de la iglesia virtual, y ya el amor desborda en los saludos, en la alegría de vernos. No nos hemos visto personalmente muchos de nosotros, pero nos amamos en Cristo. ¿Cómo no nos vamos a amar? ¿Por qué? Porque es una evidencia de fe genuina. Si no existe ese amor, es porque en realidad puede que no haya fe, no se haya conocido realmente al Señor. Bien, continuamos. ¿Qué es lo que pide Pablo? Que les diera entendimiento espiritual. Versículos 17 y 18, la primera parte. Las verdades espirituales por las que Pablo ora aquí son verdades espirituales que deben discernirse espiritualmente. Y Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 2, versículos 9 al 16, habla de esto y les dice: cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no solo son las que ha preparado que vamos a conocer cuando estemos en él, son las que Dios ha preparado para que nosotros ahora las vivamos, las apliquemos a nuestra vida. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice Pablo a los Corintios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu no del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que Pablo está orando aquí para esa sabiduría que viene del Espíritu, ese entendimiento. Él escribió la palabra, lo hizo el Espíritu Santo. Él es el único que puede enseñarnos lo que ella dice. Y estas bendiciones que son difíciles de entender, entonces Pablo ora para que tengan entendimiento y para que esas bendiciones afecten su experiencia diaria. Como hemos dicho, Pablo oraba por los efesios habiendo oído de su fe, esa fe que, como hemos dicho, estaba acompañada con amor para todos los santos, esa fe que ahora habría de alimentar también su esperanza. Por eso el versículo 18b nos dice, la segunda parte del verso 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, debido a que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Tenemos una bendita esperanza por toda la eternidad, que no depende de nuestra bondad, sino en su gracia. Si repasamos los versículos 4 al 6 de este capítulo, veremos que ahí se resume ese llamamiento. El cristiano necesita ser consciente de su llamado. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y yo he querido incluir hoy, al repasar este apunte, lo siguiente, que no lo tenéis escrito, pero si tenéis un boli, os recomiendo que lo apuntéis para después repasarlo con oración. El cristiano que no conoce su supremo llamamiento, Pablo lo llama así en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, somos conscientes de la altura del supremo llamamiento que hemos recibido.
del privilegio que significa que el Espíritu Santo alumbre nuestra mente y corazón para que seamos conscientes de nuestro pecado y acudamos a la cruz, al Salvador, a un Cristo que nos ofrece perdón, vida, esperanza. Pablo lo describe como un supremo llamamiento. Pero no solo eso, le llama también un llamamiento santo. Cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice, quien nos amó y llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra cosa que no podíamos saber, a menos que Pablo la dijera, a él le fue revelado. En 2 Corintios él describe parte de las cosas que le fueron reveladas y él tiene ese ministerio de comunicar a judíos y gentiles estas bendiciones espirituales. Necesitamos ser conscientes de que nuestro llamamiento es un supremo llamamiento, es un llamamiento santo y es un llamamiento celestial. Hebreos 3:1 dice allí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El escritor a los hebreos les estaba recordando a estos hebreos que estaban intentando volverse al judaísmo, volver al templo, volver a los sacrificios, volver al sacerdocio levítico, volverse del sumo sacerdote que habían conocido. Les dice, considerad al apóstol, a Cristo Jesús, y sed conscientes de que participáis de un llamamiento celestial. Hermanos, un cristiano que no conoce su supremo llamamiento, su llamamiento santo y su llamamiento celestial, nunca será capaz de andar como es digno de ese llamamiento. Lo vamos a mirar cuando lleguemos a Efesios 4:1, donde Pablo desde la prisión les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la palabra vocación allí es también llamamiento. No es una petición simplemente para un entendimiento intelectual, sino para un entendimiento espiritual en nuestro corazón. La frase los ojos de vuestro entendimiento quiere decir los ojos interiores, los ojos espirituales, los ojos del corazón. El corazón en las escrituras se refiere a esa parte esencial del ser humano, particularmente los elementos racionales, espirituales y emocionales de los que Jesús habló cuando dijo en Mateo 15 que del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias. De allí salen las cosas que contaminan al hombre. Pero claro, cuando nuestro corazón es transformado, cambiado y recibimos somos hechos nueva criatura, entonces Pablo dice luego a los colosenses, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amados hermanos, hay un desafío aquí, a un mayor entendimiento en nuestro corazón, que viene como resultado de un conocimiento de la persona de Cristo, de un conocimiento de la palabra, tanto la persona de Dios como los planes y deseos de Él. Por eso dice Pablo, esta esperanza a que Él os ha llamado es la esperanza de vivir a Cristo, es la esperanza de ver a Cristo un día y en ese caso ser como Él es. Cuando el apóstol Juan expresa esto en su primera carta, dice en el capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, este llamamiento santo, supremo y celestial que nos llama a andar en la dignidad de la vida cristiana, va cambiando nuestro carácter, va transformando nuestra manera de ser, nos va haciendo más parecidos a Cristo, de modo tal que cuando el Señor Jesucristo nos venga a buscar, el cambio no sea tan brusco. Esa transformación eternal y perfecta que se va a producir cuando recibamos un cuerpo de resurrección como el de Él, sea una transformación no tan eh, terrible, diríamos así, porque ya el carácter de Cristo se ha ido mostrando, hemos evidenciado la hermosura de la obra del Espíritu Santo transformando nuestro ser interior. Pablo quería que este fuera una realidad en la vida de ellos y no solo una verdad intelectual. Esta esperanza, como hemos dicho, corresponde a la que menciona en el versículo 4, cuando dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero hay algo más aquí, que conocieran las riquezas de su herencia. La parte final del versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solo tenemos una herencia en Cristo, somos coherederos con Cristo. Pedro también habla de esa herencia en el capítulo 1, sino que nosotros somos una herencia para Cristo. La palabra riquezas es una palabra que aparece con frecuencia en Efesios, sugiriendo que nada falta, nada más de lo que necesitamos. Los cristianos maduran en el Señor cuando aprenden cuánto significan para Cristo y entonces empiezan a vivir para traer gozo al corazón del Señor y a su vez esa satisfacción interior que viene de un pleno contentamiento en una comunión personal con el Señor Jesucristo. Así que hay una riqueza allí abundante que fluye de la gracia de Dios, que será un tema en el cual también hemos de meditar en breve. Y luego, ¿qué más pide? Que conocieran su poder. Versículos 19 al 23. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está a nuestra disposición cada día. Y Pablo dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué maravilloso es lo que Pablo nos dice aquí! Vuelvo a reiterar, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está a nuestra disposición cada día. Cristo ya ha ganado la victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. El pueblo de Dios no lucha por victoria,
sino desde la victoria. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Tenemos que apropiarnos de ese poder. Estamos sentados con Él en lugares celestiales y en esos lugares hay poder, hay paz y hay victoria. Y por supuesto, dice nuestro apunte, todas estas bendiciones son únicamente para quienes reúnen las condiciones estipuladas en los versículos 1 y 2. ¿Cuáles son? Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, aquellos que disfrutan de gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Tenemos que notar que Pablo escribe a santos vivos. Sabéis que la Iglesia Católica llama santos a los que han muerto y luego de unos procesos muy largos les designa como santos. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos llama santos a nosotros, a la gente que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Estos santos, apartados para Dios, han experimentado la gracia de Dios y ahora disfrutan de su paz. La Biblia en ninguna parte enseña que la Iglesia hace santos a las personas. Solo Dios puede hacer santo al pecador. Y el pecador debe llegar a ser santo mientras está vivo, porque después tiene que enfrentar el juicio, el tribunal de Cristo. Por lo tanto, es ahora en esta vida, en nuestra experiencia diaria, donde tenemos la oportunidad de recibir la capacitación para vivir en victoria. Y vamos a notar ahora dos cosas acerca de este poder. En primer lugar, la descripción del poder. En el verso 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo quiere que entiendan la grandeza de su poder. Este poder es su poder, es el poder divino de Dios. Luego en el capítulo 6, en el versículo 10, el apóstol Pablo les va a decir, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más tarde escribirá a los filipenses y les dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dando testimonio de su experiencia de victoria y de reposar en el poder del Señor. Y luego en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo les dirá, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que este poder de Dios es supereminentemente grande. Pero Pablo no deja la descripción allí como algo ambiguo. Pablo incluye la frase según la operación de su fuerza. Y la palabra operación quiere decir potencia en acción. Dios manifestó su gran poder en la resurrección y exaltación de Cristo. Y Pablo desea que ellos comprendan que esta misma potencia opera en ellos también. Y lo va a expresar también cuando escribe a los colosenses. En el capítulo 1 y el versículo 29 les dirá, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y amados hermanos, si actuaba en el apóstol Pablo, un hombre como nosotros, en Romanos 7 y 8 nos va a contar de sus luchas personales con la vieja naturaleza y va a expresar su frustración. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero llega al capítulo 8 y dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y va a hablar de la victoria que hay en Cristo Jesús.
y va a hablar de la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Hermanos, el poder de Dios está a nuestra disposición para vivir en victoria. La descripción del poder. Y luego tenemos la demostración del poder. El versículo 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Allí tenemos la demostración. Y le sentó, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se demuestra entonces en su resurrección. Este poder le dio vida a él y le resucitó de la tumba. Se demuestra en su exaltación. Dios le exaltó al lugar más alto en el universo. Hay, como sabéis, creo yo, 3 cielos. El cielo de las nubes, luego está el cielo de las estrellas, el universo, y luego está el cielo o tercer cielo, que es la habitación de Dios. De él habla Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2, a donde él fue llevado, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, dice él. La distancia al tercer cielo no se puede medir y el poder que llevó a Cristo a ese lugar no se puede ni siquiera imaginar. Se demuestra en su exaltación, por su posición de la autoridad que él ocupa. Y en el versículo 21, el apóstol menciona 4 autoridades que se refieren a autoridades en la tierra o en el mundo espiritual. Y va a decir aquí, sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4, el escritor dice, el cual siendo, hablando de Cristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3, y el verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, y el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que se demuestra en su exaltación por su posición de victoria. Todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Y esto es un término militar que habla de la victoria total sobre el enemigo. Y esa posición está asegurada. Su victoria es completa sobre el enemigo. Por eso en Hebreos 1:13 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se demuestra en su exaltación por su posición de liderazgo sobre la iglesia. Y aquí, cuando Pablo habla de sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, no está hablando de la iglesia como una organización, sino como un organismo. Está hablando de la iglesia universal y está hablando de una relación íntima, como en una persona. Hay una relación íntima importante entre la cabeza y el cuerpo. Así Cristo quiere tener una comunión íntima con su iglesia. En Cristo habita toda la plenitud de Dios y por ser el cuerpo de Cristo, con Él como cabeza, Él
llena la iglesia de la plenitud de Dios. Todo el poder divino y todas las cualidades que habitan en Cristo se imparten a su cuerpo, la iglesia. Hermanos, en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Por eso dice el apóstol Juan en el capítulo 1 y versículo 16 de su evangelio, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Muchas veces yo miro la iglesia local a la que pertenezco y veo hermanos diferentes a mí, veo dones diferentes, veo enfoques diferentes y encuentro en ellos que suplen las cosas que yo no tengo. Hay hermanos con talentos que yo no tengo. Hay hermanos que predican de una manera diferente, que oran de una manera diferente, que testifican de una manera diferente. Hay hermanos que consuelan de una manera diferente. Dios los usa en la vida cotidiana de la iglesia local. Y sabéis, es maravilloso pensar que esos hermanos, aún incluso inconscientemente, en su comunión diaria con Cristo, están tomando de este poder para que el Espíritu de Dios los use, supliendo las necesidades de los demás en el pueblo de Dios. De su plenitud tomamos todos. Dice Colosenses 1:28, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, hermanos, el capítulo 1 enfatiza nuestras posesiones en Cristo. Vamos a entrar el próximo lunes, Dios mediante, en el capítulo 2, lo que correspondería a la clase de hoy, que va a ser la clase número 4. Pero este capítulo 1 ha enfatizado las posesiones en Cristo. El capítulo 2 enfatiza nuestra posición en Cristo. Su posición determina sus posesiones y autoridad. Sin importar dónde esté el presidente de Estados Unidos, su posición como el hombre que se sienta en la Casa Blanca le da poder y autoridad. Y así es con el cristiano. Independientemente del lugar en que estemos, Pablo incluso estaba preso cuando escribió esta carta. Tenemos poder y autoridad en el campo espiritual debido a nuestra posición en Cristo. Esto es algo verdaderamente maravilloso, amados hermanos. Esta carta a los Efesios, como les decía la semana pasada, es como entrar en una galería de arte. Y cuando tú entras en el pasillo de la alabanza, que es el capítulo 1, te sientes motivado a unirte al apóstol Pablo, como él dice en el capítulo 3, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hemos recorrido un pasillo lleno de cuadros extraordinarios, de una belleza maravillosa, las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Espíritu. Y ahora hemos contemplado la oración de Pablo a favor nuestro, para que nosotros seamos conscientes de la riqueza espiritual de esas bendiciones y que las sepamos aplicar, vivir en nuestra vida, hacerlas diarias. Cuánta tristeza nos ahorraríamos, cuántas lágrimas, cuántas horas de desánimo, de dolor, de incertidumbre, si volviésemos nuestra mirada a recordar quiénes somos en Cristo, cuánto tenemos en Él, qué esperanza maravillosa nos ha dado el Señor. Por eso, amados hermanos, yo os animo a repasar nuevamente estos apuntes, a releer el capítulo 1 y para la siguiente clase os recomiendo la lectura del capítulo 2. El capítulo 2 de los Efesios es el pasillo de la gracia.
Si el capítulo 1 fue el pasillo de la alabanza en esta, diríamos, galería de arte de la obra de Dios en Cristo a nuestro favor por el Espíritu Santo, este capítulo 2 nos va a introducir en el pasillo de la gracia. Y en ese pasillo de la gracia nos vamos a encontrar primeramente con el taller de Satanás. Y vamos a ver los instrumentos que Satanás utiliza para hacer trizas al ser humano, para romper la experiencia de vida de los hombres y mujeres pecadores que viven sin Dios, arrastrados por la corriente de este mundo y preparados para recibir un día la ira de Dios. El taller de Satanás, en el que nos encontrábamos todos nosotros. Todos nosotros nacemos en el taller de Satanás, pero Dios intervino. Y el taller de Cristo es un taller diferente. Es un taller donde Dios trabaja a través de su gracia, a través de su amor, a través de su misericordia, para hacer de nosotros algo completamente diferente. Va a ser el tema que vamos a mirar, Dios mediante, con calma, con tranquilidad, el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Yo había prometido al comienzo de hoy dar respuesta a las preguntas que me enviarais y la verdad es que me despisté al comienzo. Entonces, como tengo esa deuda, voy a dedicar unos últimos minutos, porque no hemos llegado a la hora todavía, son 46 minutos que hemos usado para compartir estos versículos, pero quiero dar respuesta a estas preguntas que recibí a lo largo de la semana, que fueron solamente dos. La primera de ellas era una pregunta en relación a Melquisedec. Y me dice aquí esta persona que, a ver si encuentro, acá está, Aljimiro me dice, mi pregunta es la siguiente, acerca de Melquisedec, que hoy tocó un poco de él. Yo la verdad que no recuerdo exactamente si le mencioné y en qué momento le mencioné, pero el tema de Melquisedec es un tema, bueno, un poco oscuro en la Biblia. Está mencionado en Génesis 14, en el Salmo 110 y en Hebreos capítulo 5. Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham cuando Abraham venía de liberar a Lot de los reyes que le habían llevado cautivo. Y cuando este hombre se presenta delante de Abraham, a Abraham le dedica los diezmos a este hombre y es bendecido por Melquisedec. Melquisedec significa rey justo o mi rey es justo. Y las escrituras no incluyen muchos detalles sobre el trasfondo ni la identidad de Melquisedec. Y es por eso, precisamente por eso, que Hebreos, siendo uno de los personajes más misteriosos de la Biblia, sin detalles de su identidad ni su ascendencia, que lo presenta como una figura del sacerdocio de Cristo. En Hebreos capítulo 5 y versículo 6, citando al Salmo 110, cita el pasaje para afirmar que a Cristo lo designaron como sumo sacerdote celestial. Y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Y más tarde en Hebreos 7 hay un comentario sobre menciones a Melquisedec, profundizando esa enseñanza y destacando
que tenía un sacerdocio eterno. Y el autor sostiene que Melquisedec era superior a Abraham porque el patriarca entregó su diezmo, es decir, Abraham, a este rey sacerdote, y esto apoya la idea de que el superior bendice al inferior. Y de esta manera está queriendo señalar que el orden de Melquisedec es superior al sacerdote levítico, y entonces Cristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec, es mejor sumo sacerdote. Así que esta es la respuesta para Algimiro. Y luego Lupita me preguntó si había algún material donde pudiera consultar acerca de la ley del pie que yo mencioné la semana pasada. La ley del pie es una interpretación personal. Yo la aprendí de uno de mis maestros en Argentina y la he usado a lo largo de mi ministerio también porque me parece muy útil para aplicarlo a nuestra vida cristiana. ¿Por qué le llamamos la ley del pie? Porque en Josué Dios le dice en el capítulo 1 a Josué que se levante, que entre en la tierra prometida, y Dios le dice, yo te daré todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Era una manera de decir que lo que ellos poseyeran por medio de la fe, el Señor se los iba a conceder. Y entonces cuando ellos cruzan el Jordán, entra en vigencia lo que yo o nosotros llamamos la ley del pie. No vas a encontrar nunca, en ningún lugar de la Biblia que diga la ley del pie. Es simplemente una interpretación personal y entra en vigencia esa ley que es el derecho de conquistar. El derecho de conquistar era de Dios. Los judíos incluso hoy dicen que la tierra es de ellos. No es de ellos, hermanos. La tierra es de Dios. Dios se las ha cedido. Dios se las ha dado. Pero la tierra es de Dios. Le pertenecía a Él. Y Él se las iba a dar sobre la base de la santidad y la fe. Sobre la base de la santidad y la fe. Y si nosotros indagamos en el libro de Deuteronomio y en las demandas que Dios les hace, vamos a notar que Dios no cambia las condiciones. Ellos tenían que ser santos, tenían que vivir en santidad. De hecho, vas a ver que en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Josué, en toda esa experiencia de conquista, hay un llamado permanente a la santidad. Ya Dios se lo había puesto como condición por medio de Moisés. En Deuteronomio 11 les había dicho en el verso 24 que sería de ellos aquello que fuesen capaces de poseer. Y ese principio sigue vigente hoy. Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, Dios quiere dar, pero no regala nada. Es cierto que da en su gracia, en un sentido. No quiero contradecir la gracia de Dios. Pero Dios, que tiene tesoros inagotables, no los despilfarra, los invierte. Y si yo como creyente no vivo en santidad, no voy a experimentar ese poder de la resurrección de la que hemos hablado en el capítulo 1 de Efesios esta noche. Y el pueblo de Israel, si no vivía en santidad, no iba a conquistar la tierra prometida. Y así le pasó. Conquista Jericó. Y cuando van a Ai, ¿qué les pasa? Son derrotados. ¿Por qué? Porque el anatema, el pecado, había corrompido. Alguien había tomado lo prohibido, lo había escondido en su tienda. Y el pueblo de Israel, ¿qué pierde? Pierde poder. Sin santidad no hay poder, hermanos. Es cierto que somos salvos, es cierto que la gracia de Dios y todo lo que podamos conquistar será por gracia, pero será en el contexto de la santidad. ¿Por qué Dios hace buenas inversiones? A una mujer fiel le dio un hijo, pero obtuvo un profeta.
en 1 Samuel capítulo 1. La paradoja de Pablo la presenta en Filipenses 2, que cuando lleguemos a Filipenses lo vamos a mencionar, donde dice que Él es quien genera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo como cristiano, en comunión, vivo aferrado al Señor, el Señor va a estar generando en mi corazón deseos de servirle, deseos de conquistar, deseos de compartir el evangelio, deseos de hablar de Cristo, deseos de servir al prójimo. Y lo haré por fe y conquistaré para la gloria de Dios. Hermano, nunca le des el control de tu vida a otra cosa que a la fe. Nunca le des el control de tu vida a otra cosa que a la fe, porque el desánimo, las emociones variables, los altos y bajos quieren controlar tu mente y tu corazón. Entrega tu corazón, tu confianza, tu ser a Jesucristo. Confía en Él, vive la ley del pie y por fe alcanza la victoria para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor os bendiga. Os recomiendo leer el capítulo 2. Si podéis leerlo una vez por día durante toda esta semana, vais a encontrar mucha, pero mucha bendición el próximo lunes en la buena voluntad del Señor. Aquí les espero si el Señor así lo permite. Alberto, si quieres abrir tu micro para despedirnos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante. Ha dicho una frase muy, pero que muy interesante durante toda la clase, de verdad. Aparte de la enseñanza genérica, hay unas frases que hemos ido ahí tomando nota muy buenas. Pues nada, vamos a orar para despedirnos, a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este tiempo que has permitido que estemos aquí conectados, Señor, como hablaba el pastor Walter, en la iglesia virtual, que muchos no nos conocemos en persona, pero tú has creado esto con un propósito más allá de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Gracias por tu bendita y hermosa palabra, que nos gozamos y nos deleitamos cada día en ella, Señor. Gracias por esta preciosa carta de Efesios, Señor. Ayúdanos a seguir entendiéndola, comprendiéndola, derrama sabiduría sobre nosotros y derrama sabiduría, Señor, sobre el pastor Walter para que siga trayendo, Señor, estas enseñanzas a nosotros, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ha separado de su tiempo, de sus quehaceres, de sus ocupaciones, para postrarse a tus pies a escuchar tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alberto, antes de despedirnos, yo no puedo leer el chat. Veo que tengo un montón de mensajes y de agradecimientos. Mientras estoy hablando me es imposible leerlos. Gracias por el cariño de los hermanos. Y les voy a compartir un momentito más la pantalla para que si alguien me quiere mandar alguna pregunta, allí tenéis walter@ofcam.es o por WhatsApp al +34 623 18 90 08. ¿Vale? Así que si alguien quiere mandar alguna pregunta, a ver si para el próximo lunes me acuerdo de contestarlas al comienzo, no al final. ¿Vale? Así que nada, gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias por la respuesta. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos los hermanos. Bendiga, hermano. Buen día para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches.